Hola, hola, buenas noches. Hoy estamos de morado, corbata morada, saco morado, lentes morados, escenografía morada, pantalla, TV wall morado, banners morados, gráficas moradas, porque hoy finalmente, y luego de una larga expectativa, el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, ha tenido la entereza y la valentía de venir a este programa que considera enemigo, y eso tiene mucho valor. Voy a darle la bienvenida a Julio Guzmán en vivo, aquí en Veto a Saber. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Beto. En primer lugar, hay una gran diferencia entre ser enemigo y adversario. Es verdad, sí, es verdad. Sí, el Yo tengo adversario... un programa que se llama Enemigos Íntimos. Sí, es cierto. Rival. Sí, rival. Rival. El adversario es el que no comparte tus ideas, ¿no? El enemigo es el que usa otras tácticas, otras formas, ¿no? Claro, no estamos en guerra. Así es. Y lo primero que quiero decirte, antes de entrar a los Antes temas de que de yo pregunte coyuntura, nada. exactamente, Ya. es que por favor me muestres todas las pruebas que tienes de todas las cosas que has dicho sobre mí. Ya, Has fantástico. dicho, ¿no es cierto?, que tengo una casa en la playa, has dicho Alquilada. que la primera... No, has dicho que tengo una casa en la playa. Segundo, has dicho que mi primera esposa era mi prima hermana, que me casé por interés y otras cosas ¿Tú más. quieres hacer una A ver, rectificación durante media hora o quieres una entrevista? Una entrevista, pero por favor Perfecto. comencemos por eso, porque si no, no vamos a poder hablar de los tocar otros ese temas. tema, pero tenemos que tocar la actualidad primero. Y Ah, la no, actualidad es el presidente Sagasti, que hoy ha dicho que la pandemia ha demostrado que hemos fallado como Estado. Eso ha dicho el presidente de la República. Vamos a escucharlo. Desgraciadamente, la pandemia ha demostrado que como Estado hemos fallado. Quisiera extender una disculpa pública a todas las personas que han perdido algún ser querido, algún conocido durante esta pandemia. El presidente de la República, Francisco Sagasti, que es un distinguido miembro del Partido Morado y que era hasta hace poco el candidato a la vicepresidencia, junto en la fórmula de Julio Guzmán, está haciendo este mea culpa como Estado y nosotros lo saludamos, porque de verdad, vaya que sabemos que el Estado ha fracasado y hace bastante tiempo. Y este fracaso se mide en miles de muertos por esta pandemia que todavía nadie ha podido no controlar, sino siquiera manejar. Quiero comenzar hablando del tema de la pandemia, porque esta elección, señor Guzmán, se juega básicamente la posibilidad de los peruanos de seguir vivos. Ya no de tener cosas, de hacer empresa, de hacer riqueza, no. De no morirse, simplemente. Ese es el anhelo y la ambición de los peruanos en esta elección. Y quería preguntarle su opinión sobre lo que ha pasado hoy en el Congreso de la República. Se ha decidido, se ha solicitado la inhabilitación de Martín Vizcarra por 10 años. ¿Usted considera que Martín Vizcarra es corrupto? A ver, en primer lugar quiero decirles que queda claro que el señor Ortiz no tiene ninguna prueba de las cosas que ha dicho sobre mí. Simplemente para cerrar eso y para poder conversar No sobre hemos la entrado coyuntura. todavía en los temas. Bueno, Mira, acá tengo el tema Morado Beach, acá tengo el tema de tu consultora, el tema del AMPAI con el personal trainer, Oye, pero estamos a 3 días de la elección. Beto, Entonces, yo pensé que eras un mal periodista, pero eres peor. ¿Qué consultora, Dios mío? ¿Qué personal training? ¿me puedes responder Dios la pregunta? mío. Sí, te lo voy a responder, pero primero que quede claro que el señor no sabe nada. Vamos a Yo no sé conversar. nada. No sabe nada sobre estos temas porque no tienes ni una sola prueba de todas las cosas que ha dicho sobre mí. Vamos a ¿Bien? entrar a esos temas cuando yo se lo pregunte, porque usted no conduce el programa. Bueno, vamos a reaccionar a lo que dice. En primer lugar, yo creo que hay un problema de fondo estructural. Y es que en los últimos 30 años no hemos hecho las reformas que necesitábamos La para pregunta que es si nuestra gente Vizcarra esté es bien. corrupto, ¿sí o no? No. Es que la primera pregunta era sobre el señor Sagasti, sobre el tema de salud. Primero eso. Y lo que el gobierno está haciendo ahora es lidiar con ese pasado. Pero quien tiene que responder de eso es el presidente Sagasti y no mi persona. Con relación al señor Vizcarra. El señor Vizcarra hay indicios que ha estado involucrado en este tipo de actos ilícitos y será la justicia la que tiene que procesarlo y ver si es que efectivamente el señor es culpable. Y si es culpable, se le aplicará la ley. El Partido Morado en su momento fue quien presentó la acusación constitucional contra el señor Vizcarra, justamente por el caso del Vacunagate. Si es así, ¿por qué el Partido Morado solicitó el 15 de noviembre del 2020 que el señor Vizcarra con su gabinete retomen sus cargos de inmediato para continuar con los esfuerzos contra la pandemia y la crisis económica? Ese es un comunicado de su partido del día 15 de noviembre. ¿Por qué dicen ahora que no había un acuerdo, que no hay nada que los una cuando estaban, evidentemente, aliados?
Beto, si recuerdas esos días, estábamos en plena crisis política y se estaban barajando varias alternativas. Una de las alternativas, porque la última fue la del gobierno de transición del presidente actual, era que el presidente pudiera volver. Y no era para defender a Vizcarra, era para defender la presidencia de la República y la estabilidad. Con decirte que hasta el señor López Aliaga lo hubiésemos defendido, si es que fuera el caso. Y yo ese mismo día, Beto, cuando salió esto, hice un pronunciamiento público diciendo que el Partido Morado no estaba protegiendo al señor Vizcarra, sino que estaba protegiendo la institucionalidad. Y efectivamente... ¿En qué momento cambiaron de opinión entonces? Uy, ese escenario cambió al día siguiente, porque las cosas se comenzaron a mover dentro del Congreso. Y si recuerdas bien, hubo la propuesta de la que la señora Santisteban fuera la presidenta del Congreso Rocío y que no Silva prosperó. Y esas alternativas se dieron inmediatamente, rápidamente. Y esa efectivamente era un escenario. Ahí está, era un pronunciamiento nuestro. Por eso, pero si ustedes pedían que volviera Vizcarra era porque estaban en contra de la vacancia y pensaban que había sido mal vacado. Es decir, que lo correcto era que Vizcarra continuara en la presidencia de la República. ¿Ahora sigue pensando que estuvo mal vacado? A ver, cuando eso ocurrió, Beto, no se sabía nada del vacunagate y no se sabía nada de los indicios de los procesos de la Se Fiscalía. sabe gracias a este programa, Julio. Bueno, eso es aparte. Ahora estoy comentando lo que se sabía en ese momento. Gracias. En ese momento no se sabía nada. Entonces, criticar a un partido político porque apoyó una institucionalidad de información que no existía, ¿sabes qué? Periodísticamente hablando, periodísticamente hablando es un absurdo. Es un absurdo. ¿Desde cuándo realmente. eres catedrático de periodismo que has venido a hacer una auditoría? Mira, te recuerdo que yo trabajé en apoyo con personas realmente respetables y que me enseñaron varias cosas. Entre varias, me enseñaron primero que tú tenías que tener evidencia cuando acusabas a alguien. En apoyo con Augusto Álvarez Rodríguez. Y con otros más. Con Gianfranco Castañola. Con Alfredo Torres. Ya, sí, claro. Y otra cosa que me enseñaron es que cuando tú acusabas a alguien y no tenías evidencia inclusive, al menos lo llamabas para preguntarle qué opinaba. Bueno, no solo te hemos llamado, te hemos puesto el micrófono y tú has querido no hablar, ¿te acuerdas? No ¿No me te acuerdo. acuerdas? Lo que sí me acuerdo ¿Podemos pedir es las que imágenes? lo que sí me acuerdo es que llamaron a mi ex esposa para preguntarle qué tal padre era y ella dijo que yo era un padre excelente, que nunca había abandonado a mis hijos y ustedes no lo sacaron. Eso sí me acuerdo. ¿Y cómo sabes eso? ¿Tú estabas ahí? No, porque me contó mi ex esposa, Beto. Por eso. Porque mi relación con ella es tan buena y tan civilizada como la que otras personas no tienen. Si vas a estar así tan ardido y tan intenso, va a ser difícil que hagamos una entrevista normal, ¿no? No es eso. Porque hay temas de actualidad. Tú tienes una competencia el día domingo, nada menos que postulas a presidente de la República, pero si necesitas hacer catarsis primero, podemos hacerlo. Adelante. Siguiente pregunta, por favor. Ok, fantástico. Cuando nosotros denunciamos aquí el estudio preliminar de la vacuna Sinopharm, tú dijiste que éramos criminales. El doctor Bustamante, candidato al Congreso de Fuerza Popular, y quien les habla, básicamente porque estábamos desinformando, estábamos haciendo terrorismo informativo y nos llamaste criminales. Creo que el doctor Bustamante piensa querellarte, qué sé yo. Eso no es tema mío. El tema es cuál fue nuestro crimen, porque ya que estás acá, ¿me puedes decir en qué consistió el crimen de este periodista o de este programa o de este canal? Bueno, el crimen es presentar resultados parciales de un caso tan serio como ese, ¿no? Eso es una opinión. No. En el Código Penal no está tipificado el crimen que describes. A ver, Beto, vamos a ponerlo de otra forma. Tú comenzaste esta entrevista diciendo lo grave de la situación en el Perú, que la gente se estaba muriendo. Bueno, lo dice el presidente. Déjame terminar, por favor. Entonces, la situación es tan grave, efectivamente, se está muriendo tanta gente, que el presentar evidencia parcial de la forma en la que tú presentaste puso en riesgo la vida de miles de personas. Es más, te recuerdo que el día en el que se publicó eso, al día siguiente, policías en Chiclayo no se quisieron vacunar. Me alegro. Ah, sí. Sí, me alegro, porque esa vacuna está probado que es la peor vacuna y probablemente la gente se hubiera esperanzado en una vacuna que los protege 11%. Y si vamos a gastar la fortuna de $20 por dosis, Julio, en un país como el nuestro, por lo menos tenemos derecho a pedir una vacuna que realmente nos proteja. Entonces, ya estamos con todos los indicios claros de que entre Vizcarra y Sinopharm lo que hubo fue un negociado. Y no se puede negociar con la salud de la gente. Eso fue lo que denunciamos. Que te parezca que hacemos terrorismo en contraposición a los medios del Grupo del Comercio, ¿no? A los medios de la concentración, es una opinión que tú como ciudadano puedes tener.
Ahora, Pero llamarnos criminales ya no es una opinión. bueno, pues es que cuando hay 45 países en el mundo que compran la misma vacuna, entonces hay que estar bien locos para pensar que 45 gobernantes en el planeta están locos también, ¿no? O sea, ¿eso te da la garantía de que es buena? Bueno, al menos, en primer lugar, que hay estudios distintos a los de la OMS sobre esa vacuna. Y lo segundo es que hay 45 países que la han adquirido. Entonces tú Entonces- te reafirmas en que es una buena vacuna y si tú ganas la elección, se van a vacunar todos con la China. A ver, lo que necesitamos acá es conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles para que la gente esté sana. Eso es lo que hay que hacer. Y no hacer, efectivamente, terrorismo de salud, porque lo que se hizo acá, Beto, fue poner en riesgo la vida de miles de personas. A mí Mira, me cuesta trabajo. Tú acabas de decir que son 45 países y yo te podría decir que eso es terrorismo, porque no son 45 países. Son los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, ¿no? Países que no llegan a la docena, no son 45. Te voy a pasar la lista mañana. Lo más pronto que pueda te voy a pasar la lista para que la bien. publiques. Gracias. Sí, de nada. Ahora, tú retaste a López Aliaga a un debate en este programa, ¿no? Dijiste que vaya a su canal favorito, que vaya a su programa favorito y ahí debatimos con López Aliaga. ¿Por qué precisamente con él? ¿Tú te sientes un poco la antípoda de López Aliaga? ¿Sientes que son, digamos, el yin y el yang? No, ¿Por qué con él y no con todos los demás? Sí, yo creo que es debido a mi historia personal. Y es el hecho que yo tengo 6 hermanas y tengo 3 hijas. Tengo 4 hijos, pero 3 son mujeres. Y tengo 6 hermanas. Y las he visto cómo se han sacado la mugre toda su vida. Salir adelante, no solo chambeando, sacar a sus hijos adelante. ¿Qué tiene que ver eso con López Aliaga? Ah, mucho, ¿Sí? mucho. Ahí llego ahorita. Y les ha costado mucho a ellas ganar derechos y sobre todo ser reconocidas y respetadas. Entonces cuando viene un señor que insulta a las mujeres, por las madrugadas manda 20 y tantos tweets insultando y ofendiendo a personas particulares, mujeres, insinuando que las mujeres deberían dedicarse a ciertas actividades y no a otras, entonces sí, pues me molesta. ¿Eso ha insinuado López Aliaga? Ah, pero por supuesto. Actividades como el lavado de ropa. Bueno, sí, la gente que lo rodea también, ¿no es cierto? Peores cosas han dicho, ¿no? Pero es más sencillo. Hay que ir a las redes y hay que ver todos los insultos que el señor López Aliaga hace a distintas mujeres simplemente porque no piensan como él. Bueno, te responderá López Aliaga. Yo no soy Así su es. abogado. No, pero parece que lo en las defiende bien. redes... ¿Perdón? Parece que lo defiendes bien. ¿Te parece que lo defiendo? Oh, sí. Bueno, es tu opinión. Ya que hablas de las redes, tú en el Twitter has agradecido el apoyo de personajes imaginarios como el General del Aire, ¿no? En las redes hay personajes que son inventados, ¿no? La Beteta inteligente, ¿no? Don Tubo. Y el General del Aire es un personaje obviamente ficticio que es lo que se llama una cuenta troll. Y es una cuenta troll manejada por alguien de tu partido. Entonces, es un poco delirante que tú le agradezcas el apoyo a un General del Aire que no existe y que es la cuenta que maneja un troll de tu partido. Muy probablemente Curwen o Patricia Gamarra, o los dos. Entonces, ¿cuál es la idea de que un candidato presidencial que aspira a ser un estadista de talla internacional le agradezca a una cuenta troll? Bueno, en verdad, sí, pues no está bien, ¿no? Que hayan troles para proteger a los candidatos presidenciales. Lo único que te podría decir es que yo no veo esos temas ni debería de hacerlos, ¿no? Porque justamente soy un estadista y no debería estar metido en esos temas de redes. ¿Admites que los morados tienen trolls entonces? No, lo que estoy diciendo es que sí me parece bien lo que mencionas de que no puede ser, pues no, que haya un equipo de troles ahí haciendo cosas que no deberían hacer. Pero lo hay, ¿no? Sí, los hay, ¿no? Y los hay en un montón de partidos, ¿no? Pero son cosas en las que, como repito, el presidente de un partido ni un ¿Por qué estadista debería estar cuando viendo. te pregunto algo me dices, pero lo hace todo el mundo? La vacuna china la tienen un montón de países, lo hacen todos los partidos. Eso no es una excusa. A ver, disculpa, yo no he dicho, pero lo hace todo el mundo. He Lo, dicho- lo tienen todos los partidos. No, es lo mismo. No, no es lo mismo. Bueno, Bueno, pero no, digamos, no está mal eso, no es un poco guerra sucia usar una cuenta para insultar a los adversarios o enemigos. a ver, si nos ponemos a pensar en otros partidos, como por ejemplo el fujimorismo, ¿no es cierto? Vamos a hablar de que del uso de troles, de que no usa troles, el señor López Aliaga y sus troles. Es decir, vamos a comparar el caso de cualquier No, partido. yo no estoy algo puntual comparando, yo con te el estoy de- preguntando porque tú estás acá. Cuando vengan los demás les preguntaré. Pero tú me acabas de admitir que efectivamente hay cuentas trolls y que el General del Aire es una cuenta troll del Partido Morado a la cual tú le has agradecido. No, lo que te estoy diciendo es que yo no sé y no tengo por qué saberlo. Eso es lo que he dicho. Ok.
¿La camioneta en la que llegaste al debate era una camioneta de Curwen? De Era Víctor una- Caballero, porque Curwen es su alias. A ver, efectivamente hay información que esa camioneta estaba relacionada a él y yo me pregunto, ¿y cuál es el problema? El señor Curwen es muy amigo de mi jefe de campaña y en ese día, en esos días además, Beto, las dos personas de mi seguridad tuvieron COVID. Y como tuvieron COVID, el auto, el que yo suelo usar, tuvo que ser cambiado porque tenía que ser desinfectado. Ok. Por lo tanto, a último momento tuvimos que pedir un auto para que me pudiera movilizar. Si hubieras hecho un trabajo de investigación un poquito más profundo... Sí lo he hecho, tú mira, hubieras llegado acá a tengo esa- la transferencia de propiedad de la camioneta bueno, y pero- resulta que la camioneta le costó a Víctor Caballero Curwen 13.000 soles y es una camioneta que cuesta por lo menos $30.000. Entonces es una camioneta que le ha salido bastante barata por alguna razón que habría que investigar más. Pero lo más curioso de todo es que Víctor Ernesto Caballero Rodríguez, más conocido como Curwen, no tiene brevete. Y entonces es curioso, ¿no? Una persona que no tiene brevete te presta su carro cuando vas a su NARP costó 13.000 soles y su precio de compra es $30.000. Huele raro. Bueno, tendrías que preguntarle a él, ¿no, Beto? Porque tú hueles raro en todos lados. Pero tendrías que preguntarle a sí, él. es que es mi trabajo eso. Bueno, pregúntale a él. ¿Sabes de dónde vienen los vehículos que participan en tu campaña, que salen en tus caravanas o no tienes idea? No, Beto. Yo no me estoy metiendo en esos temas. Para eso hay un equipo de finanzas en el partido que se dedica de todos esos temas. No, te lo pregunto porque, como me dices, haz tu tarea y la hemos hecho. Hay una cantidad de automóviles que pertenecen, por ejemplo, a personas que se dedican a adulterar balones de GLP, ¿no? Hay un vehículo de placa ACW 460, Mazda, color azul, su propietario Paul Ulises Ríos Mellado, ¿no? Se dedica a este tipo de actividades y parece que es amigo de Susel. Lo mismo pasa con la Toyota AWH 268, ¿no? Que pertenece a la señora Alison Soto Ríos, que tiene una... En fin, no te lo voy a hacer tan larga, pero ustedes los candidatos sí tienen que tener cuidado en esos pequeños detalles. Por ejemplo, hablemos del abuelo Pelayo. Sí, pero primero decirte de que no tengo respuesta porque es tan irrelevante lo que estás mencionando que la verdad que no merece... No lo es. No merece lo es. ninguna reacción. No lo es porque tú no puedes manejar una campaña Sí, y- con vehículos de Sí, gente que se dedica ya. a falsificación. Y otra cosa te adelanto, Beto. Si me vas a preguntar por mi abuelo, ten mucho cuidado. Ya. El momento en que tú sugieras algo en contra de él, te destruyo. ¿Qué te hace ¿Está bien? pensar que voy a sugerir algo No, en no, contra de él? Porque te conozco. Ten mucho cuidado porque se trata de mi abuelo. Bueno, no voy a decir nada en contra de Muy él. bien. Te voy a hacer una pregunta Te lo decía nomás. y no me destruyas, por favor. Adelante. Tú mencionaste en el debate presidencial que tu abuelo Pelayo, que es un personaje muy entrañable para ti, había sido policía, ¿correcto? Así es. Y había capturado al muy famoso delincuente Tatán. Es correcto. Quiero preguntarte exactamente sobre ese hecho, porque sucede que, como tú y yo sabemos, Tatán era un delincuente muy astuto, muy escurridizo, que se fugó muchas veces y fue capturado muchas veces. Así es. Fue capturado en enero de 1943, en mayo de 1944. En 1945 fue enviado al Frontón, al penal del Frontón. Salió en libertad en 1954, se fugó a Chile en 1956 y en 1959 la revista Caretas lo pone en portada con el titular Otra vez inocente. Hasta que finalmente en el año 1961 es capturado por última vez en Barranco antes de ser asesinado en el penal por el delincuente apodado La China, cuyo lugarteniente, Gavilán, era, no sé si lo sabes, el guardaespaldas de Guillermo Thorndike, gran periodista, papá de nuestro colega No sabía. Augusto. La pregunta es, esto parece una edición de ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? La pregunta es, ¿a cuál de todas esas capturas del temible Tatán te referías cuando lo mencionaste en el debate presidencial? La verdad es que no sé. Fíjate que estas historias de la captura de Tatán y cómo lo capturó y todo lo demás, yo lo escucho desde niño, de joven, y las historias de mi abuela. Y algo que pasó, recuerdo cuando se hizo la serie, fue que el productor Adrián Sen, me parece quien fue
fue a la casa justamente a entrevistar a mi abuela y a mis tías para que le contaran la historia de cómo había sido esta captura. No sé exactamente cuál de ellas fue, pero sí tengo entendido que varias veces fue capturado. Ok. ¿Y el abuelo tuyo que fundó Los Olivos es el mismo abuelo Pelayo o es el otro abuelo? Sí, es mi mismo abuelo Pelayo. Él fue a un lugar que en ese momento no se llamaba Los Olivos, se llamaba el Trébol Sol de Oro. ¿Y él siendo policía fundó el distrito? No, yo diría que no es la fundación formal, pero fueron las primeras familias que llegaron al lugar cuando no existía absolutamente nada. Fue en 1970, cuando llegaron con un grupo de familias y establecieron sus casas ahí. En ese momento no existía el distrito. Era un lugar que se llamaba el Trébol Sol de Oro. Y yo recuerdo también desde niño cuando íbamos a ver a nuestros abuelos y decían, vamos al Trébol, vamos al Trébol. Y después de tiempo es que ya se formalizó un distrito mucho más grande que es Los Olivos. El personaje que captura a Tatán y el personaje que funda Los Olivos son la misma persona, el abuelo Pelayo. El abuelo Pelayo, el que capturó a Tatán y el mismo que llegó a un lugar que se llama el Trébol Sol de Oro. Que luego se convirtió en Los Olivos. Es correcto. Muy bien. Julio, ¿eres judío o católico? Católico. Sin embargo, en algún momento, en una visita que hiciste a Israel, le hablaste a un rabino sobre los profundos lazos que tenías con la comunidad judía. Hablaste de que tu esposa era judía, de que ella era pro-Israel, de que tu hija estaba también muy compenetrada con la cultura judía. Y quería preguntarte cuál es exactamente tu vínculo con la comunidad judía en particular y con la cultura judía, porque no es solo una religión, es una cultura. Bueno, sí, mi esposa es judía y mis dos últimas hijas también. La relación que existe con la comunidad es una relación estrictamente de respeto. Mis hijas van al colegio León Pinelo, bueno, una de ellas. ¿Vas a la sinagoga? No, bueno, voy cuando hay días festivos, porque como el Rosh al Hashanah, rabino por ejemplo. le dijiste, voy a la sinagoga, en esa entrevista. Sí, al Rosh Hashanah. ¿2015? Sí. Voy una o dos veces al año acompañando a mi esposa y esa es la relación que tengo con la comunidad. Pero no eres practicante, digamos. No, no soy practicante. Soy más bien bastante curioso de la cultura y de la religión como de otras en que me gusta mucho estudiar, ¿no? Haciendo un esfuerzo por hacer mi tarea, como siempre me instas a investigar, pedimos tu movimiento migratorio y no hay ningún viaje a Israel. Debe ser probablemente que fuiste vía España. Fui vía España. Y en el 2015, Israel, por eso que ¿correcto? me sorprende que no estuviera en mi... No, en tu movimiento migratorio, que dicho sea de paso es envidiable envidiable porque has viajado muchísimo. Oh, sí. En el año 2015, septiembre de 2015, te vas a Estados Unidos. ¿Es en ese viaje o es en uno a España en agosto? No, me parece que es a través de España. Pues través la de ruta, España. es una de las dos rutas creo que hay para Israel. ¿Y qué fue exactamente lo que le ofreciste a este rabino si tú ganabas la presidencia del Perú? Porque él en esta entrevista televisiva te presenta como el muy posible próximo presidente del Perú y tú le ofreces algo así como que el Perú va a estar cada vez más cerca de Israel o algo parecido. ¿Qué le ofreciste? Nada, Beto. Absolutamente nada. Podemos escuchar el audio de la entrevista. No, pero ¿Sí le por ofreciste supuesto, algo? pueden escucharlo, claro. ¿No? Y obviamente a través de una traducción adecuada, ¿no? Porque esa traducción que aparece en el video no es una traducción exacta. Bueno, entonces ya la hemos revisado. Para no perder tiempo, ya que tienes que irte a la entrevista de CNN, cuéntame cuál fue la mención que hiciste del Perú respecto de Israel. Sí, fue una mención interesante porque el Perú tiene que tener socios estratégicos que colaboren con su desarrollo. Y en el caso de Israel hay varias cosas en las cuales el Perú puede progresar. Por ejemplo, la tecnología en agricultura, la tecnología en la conversión del agua. Son dos elementos fundamentales para nuestro desarrollo. ¿A qué país, particularmente el Perú, no le conviene tener una alianza de ese tipo? Y no solo con Israel, con otros tantos países que tienen otro tipo de tecnología. El Perú no está para escoger con este sí, con este no, con este sí, con este no, sino simplemente todas aquellas relaciones que nos traigan a nosotros bienestar y progreso van a ser bienvenidas para nosotros. ¿Por qué te distanciaste de Carolina Lizárraga? Yo no me he distanciado de ella. Bueno, ¿ella de ti? Es posible, pero yo no de ella. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Algo se rompió? La verdad es que no lo sé. La verdad es que hasta el día de hoy no lo sé. Y Pero Carolina, si tú no lo sabes, ¿quién lo sabe? bueno, creo que lo mejor es preguntarle a ella. Yo lo único que te puedo Carolina decir... Lizárraga era uno de los cuadros más importantes y más visibles del Partido Un Morado. momentito, Carolina Lizárraga es uno de los mejores ¿sigue cuadros. siendo?
es uno de los Pero mejores es que cuadros no del Partido aparece. Morado. Y cuando hubo el trance de elección de Sagasti, ella era voceada como la cabeza de una de las listas, pero eso nunca cuajó. A ver, algo vamos a dejar pasó. las cosas claras. En primer lugar, yo no me he peleado con Carolina. En segundo lugar, Carolina es una señora, a lo cual admiro y respeto. Tercero, no fue un importante cuadro para el partido, es un importante cuadro para el partido. Y si hay alguna duda de la relación entre ella y yo, pregúntale a Carolina, no a mí. Yo no tengo ningún problema. Bueno, está borrada del mapa, ya no aparece para nada, ¿no? No lo sé, tendrías que preguntarle. ¿Hubiera sido una buena candidata, Julio? ¿Ella una buena candidata a dónde? Presidencial. Ah, por supuesto, sin duda. Claro que sí, pero eso no lo decido yo ni ella, eso lo deciden las bases. Y por eso hay democracia interna en el partido. Fuimos el único partido que ha tenido 3 planchas en las cuales los militantes han podido votar y el partido que más participación ha tenido en la democracia interna. ¿Lo hubiera hecho mejor que Sagasti? No lo sé, no soy pitonizo. ¿Te mantienes en el 15 de nota que le pusiste en el programa del señor Bailey? Bueno, la verdad es que no suelo poner notas y esa Pero fue una dijiste excepción. 15. Sí, fue una excepción. Es una nota alta, ¿no? Regularmente es alta, sí. Quizá muy generosa. No lo sé. No suelo poner notas Él y esa acaba fue una de excepción. admitir el fracaso del Estado y él representa al Estado. Bueno, el presidente Sagasti también ha dicho hace unos días de que él es absolutamente independiente de cualquier partido político y también ha dicho de que no tiene ninguna relación con el Partido Morado. Y eso es algo que nosotros también venimos diciendo. Entonces, ¿Cómo puede pasar esto si él es un miembro del partido? bueno, puede pasar porque cuando la gente tiene palabra y piensa en el Perú, esas cosas ocurren. En el caso del presidente Sagasti, nosotros hicimos un pacto de caballeros en el cual debía haber una autonomía absoluta para garantizar elecciones transparentes en el Perú. Julio, si el Partido Morado se hubiera sumado al gobierno de transición, eso no hubiera ocurrido Si y el hubiera señor sido Francisco malo para el Sagasti Perú. se iba a poner al timón del avión en el que vamos todos, y ustedes, según algunos analistas, tienen uno de los mejores planes de gobierno, ¿por qué no alcanzarle esa carta de navegación a quien está manejando el avión antes de que nos estrellemos y muramos todos? Bueno, pues todas esas propuestas yo las hice públicas y una de las razones por las cuales el presidente no las aplica es justamente porque no hay relación, Beto. O sea, es tan obvio que a veces cuesta, digamos, explicarlo nuevamente. Es que justamente No porque es obvio, no existe Julio. ninguna Para ti es relación. obvio, pero no es obvio. Bueno. Porque, Julio, A ver. Francisco Sagasti era tu candidato a vicepresidente por el Partido Morado. Y él aparecía incluso con los pañuelos morados y decía que no era morado sino azul con rojo. En fin, entonces, como no le ha ido bien, ahora el intento no es morado. Si le hubiera ido bien, ¿sería morado? No, Beto, ese es el tipo de comportamiento que tiene el político tradicional. Cuando nosotros tomamos esa decisión por la crisis política, nosotros no hicimos ningún cálculo político. Era todo lo contrario. Imagínate, poner a un presidente en una crisis tan compleja y eso nos podría afectar en la campaña electoral, por supuesto que sí. Y lo hicimos, ¿por qué? Porque pensamos en el Perú. Y gracias a eso se salvaron miles de vidas, porque al día de hoy estaría Merino como presidente en el Perú, Beto. Y con Merino como presidente... Tendríamos más muertos. No solo más muertos, no tendríamos una sola vacuna, porque a Merino no lo reconocía la comunidad internacional. Lamentablemente me tengo que ir a la entrevista que tengo con CNN. Me hubiera encantado seguir conversando contigo, Beto. No hemos pero tocado hasta ni la cuarta parte de temas. Bueno, pero tú sabías que teníamos 25 minutos. No, Y está bien. No te has dado el tiempo. Te estoy diciendo que ya. no hemos tocado los temas porque yo no me corro de la responsabilidad que tú me sacas en cara de aclarar cada uno de los informes. Así que, como tienes que irte a CNN, y yo sé que CNN es muy importante, Ajá. te invito a que vengas nuevamente y veamos nota por nota de todos los reportajes que te hemos hecho, porque yo sé que tú te has quedado con ese clavo y ya que has tenido la interés de venir, pues Sí. vuelve a venir. No, voy a volver a venir. Lo que quiero decir es que tú sabías que teníamos 25 minutos y yo te había dicho que por favor me des la evidencia de todas las mentiras que he dicho sobre mí y no lo has hecho. Entonces quiero que le quede claro ¿qué te a parece todos si que no vuelves a tienes esa venir prueba? y tú traes las evidencias de todas las mentiras que has dicho esta noche y vamos cotejando tus mentiras y mis mentiras a ver quién gana? Bien, hagamos eso. Gracias por la Gracias a invitación. ti y suerte. Cuidado con ese mexicano que es terrible. Un ratito, tenemos que ir a una pausa, no te vayas todavía. Ya regresamos, amigos.